Hoy vamos a hablar de los principios de la actividad preventiva en la empresa, que vienen regulados en el artículo 15 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. Son 10 principios. El primero de estos principios es evitar los riesgos. Se tiene que hacer aquello que sea posible para evitar y eliminar las situaciones potencialmente peligrosas. Es decir, no podemos esperar simplemente a tratar de solucionar las cosas una vez que el riesgo se ha actualizado, sino que tenemos que eliminar los riesgos. El segundo principio es evaluar los riesgos que no se pueden evitar. La evaluación de riesgos laborales debe realizarse al inicio de las actividades, debe realizarse también periódicamente y debe realizarse cada vez que haya una situación de peligro que haya llegado a actualizarse, es decir, haya habido un accidente, un incidente, etcétera, etcétera. Y la evaluación de riesgos laborales tiene que tener también en cuenta muy especialmente a las personas especialmente sensibles frente a los riesgos que puedan darse en el trabajo. El tercer elemento, el tercer principio, es precisamente combatir los riesgos en su origen. Tenemos que actuar en el propio origen de los riesgos. El riesgo tiene una cadena de transmisión que va desde el origen a los medios de transmisión y posteriormente al trabajador. Tenemos que empezar por poner medidas preventivas en el origen. El cuarto principio es adaptar el trabajo a la persona. Es decir, no se trata tanto de adaptar la persona al trabajo, es decir, que la persona se adapte a los riesgos que existen en el lugar de trabajo, sino tratar de adaptar el trabajo a la persona, teniendo en cuenta si es especialmente sensible y teniendo en cuenta también el tratar de evitar que se produzcan situaciones de riesgo en trabajos que puedan ser especialmente monótonos o repetitivos. El quinto principio es tener en cuenta la evolución de la técnica. No nos podemos quedar en una prevención de riesgos laborales que sea exclusivamente destinada a proteger de una manera muy dudosa con elementos técnicos que sean ya antiguos, que ya no sirvan, que no estén a la última moda o a la última ola de los conocimientos técnicos de nuestro tiempo. Es decir, tenemos que tener en cuenta la evolución de la técnica y tener las mejores medidas de seguridad que sean posibles según la técnica que tengamos en estos momentos. El sexto principio es sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Tenemos que sustituir los elementos que puedan ser peligrosos por elementos que resulten inocuos para el trabajador. El séptimo elemento, el séptimo principio es planificar la prevención. La prevención tiene que planificarse de una manera sistemática, de una manera que resulte coherente, de una manera que resulte trabajada, preparada, en la que se determine quién va a hacer qué, cuándo, cómo y dónde, y donde se determine también el plazo en el que se van a llevar a cabo las actividades preventivas concretas que se vayan a llevar a cabo. El octavo principio es anteponer la protección colectiva a la protección individual. Si yo tengo, por ejemplo, una situación en la que puede producirse un peligro, tendré que poner primero, pues por ejemplo, en el caso de una obra de construcción, pues redes de seguridad antes que darles los cascos a los trabajadores. Es decir, anteponer la protección colectiva, la protección que puede defender o tratar de impedir los riesgos para el conjunto de los trabajadores, antes que dar los equipos de protección individual, aunque también debo hacer esto último. El noveno principio, por lo tanto, es dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Y aquí tenemos que hacer hincapié en dos elementos fundamentales en relación con las instrucciones que yo debo darle a los trabajadores. En primer lugar, los trabajadores tienen que tener la información actualizada y la información necesaria para su puesto de trabajo en relación a los riesgos a los que van a verse sometidos, y además tiene que ser una información comprensible que los trabajadores puedan comprender y frente a la que pueden hacer algo. Y en segundo lugar, tengo que darles también la formación necesaria. Es decir, la formación es un elemento esencial, decisivo e ineludible de la política de prevención de riesgos laborales en la empresa. El décimo principio va a ser tener en cuenta la capacidad profesional del trabajador en materia preventiva en el momento de encomendarle los trabajos a realizar. Yo tengo que saber que este trabajador es capaz de realizar determinadas actividades y que por lo tanto tiene una formación preventiva adecuada para realizarlas. Es una infracción grave o muy grave de índole laboral el que se le hayan dado a un trabajador en condiciones de trabajo, se le haya hecho trabajar en condiciones de trabajo para las que no estaba capacitado. Y como plus y bonus último, voy a decir un último principio, el principio número 11, que es prever las distracciones o comportamientos imprudentes de los trabajadores. El empresario no puede pensar simplemente que está allí para dar órdenes y que los trabajadores son únicos responsables de su seguridad. El artículo 15 y el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establecen una obligación genérica de seguridad, de velar por la seguridad en el trabajo para el empresario. Por lo tanto, tiene que prever en todo momento que el trabajador pueda tener conductas imprudentes, conductas no seguras y, por lo tanto, establecer una política adecuada para actuar en este caso. Bueno, espero que os haya gustado esto, nos veremos más adelante y continuaremos con estas pequeñas cápsulas relativas al derecho del trabajo y a la prevención de riesgos laborales. Muchas gracias.